Continuamos entonces con los indicadores de endeudamiento. Estos, por supuesto, se relacionan con el uso de la deuda. Tenemos el tradicional nivel de apalancamiento o endeudamiento, que es dividir el pasivo total entre el activo total. La cobertura de intereses, que mide la capacidad de cubrir el servicio de la deuda, que es la utilidad operativa sobre el interés. Esta es la medida más simple. Pero también hay unas medidas más precisas, por ejemplo, la cobertura de intereses del EBITDA, que es básicamente al reemplazar el EBIT por el EBITDA, o sea, no considerar la depreciación y la amortización, sumarle los gastos de leasing que puedan no estar registrados aquí, dividir entre el pago de intereses más los pagos de leasing más los pagos de principal. Entonces, esta es una medida que me permite evaluar mejor si la empresa tiene la capacidad de servir la deuda. Cuando voy a hablar de endeudamiento, hay diferentes posibilidades de estructuración de esos indicadores. Entonces, básicamente es un cociente donde yo puedo usar estas tres cifras como numerador, pasivo total, deuda o deuda de corto plazo, y como denominador puedo usar el activo total, el patrimonio más la deuda, o solamente la deuda. Recuerden, la deuda es deuda de corto plazo más deuda de largo plazo. Entonces, si me quedo en esta casilla, pues tengo la usual, pasivo total sobre activo total. A veces también se utiliza la de pasivo total sobre patrimonio. Esto es una medida de leverage, le llaman a veces. Es también usual encontrar la medida de deuda total sobre patrimonio, la deuda financiera sobre el patrimonio, usualmente, o deuda neta, como ya hemos hablado. Acá también tenemos el siguiente indicador, que es como el apalancamiento financiero, que es la deuda sobre el patrimonio más la deuda. Podría depurar esto y decir que es la deuda neta también. Y finalmente está la concentración en el corto plazo, que es dividir la deuda de corto plazo entre el total de la deuda. Entre mayor sea este valor, o sea, entre mayor sea la deuda de corto plazo con respecto a la deuda, más riesgo estará corriendo la empresa en el corto plazo, puesto que la deuda de corto plazo es una deuda que hay que pagarla durante el periodo. Entonces, si la empresa no es capaz de conseguir que le renueven la deuda, puede quedar insolvente. Estas son las medidas de apalancamiento. Vámonos a ir a nuestro modelo de Excel para calcularlas. Aquí está. Entonces, volvemos. Pasivo total sobre activo total en el balance. Entonces nos vamos, pasivo total, total liabilities sobre el activo total. Luego tenemos el apalancamiento financiero que mencioné antes. Es básicamente la suma de las dos deudas. Deuda bruta le podemos llamar, la deuda de corto plazo, la porción corriente, la deuda de largo plazo, leasing de capital, sobre ella misma, perdón, más, excúsenme, más la deuda de largo plazo, long term debt, ese es, sobre ellos mismos, la deuda de corto plazo, este dato, más la deuda de largo plazo, más el patrimonio. Esto es lo que se denomina el apalancamiento financiero. Luego tenemos uno que no mencionamos, que es un inverso, que es el que se denomina multiplicador de patrimonio, que se utiliza para un análisis de combinado, que es lo que se denomina el análisis UPOT. Es básicamente ver cuántas veces cabe el patrimonio en el activo total. Entonces, calculamos esta cifra, es básicamente el activo total dividido entre el patrimonio. Tenemos un multiplicador de patrimonio de 1,81. Ahora viene la que ya habíamos mencionado, la cobertura de intereses, que es la concentración de la deuda en el corto plazo, que es básicamente dividir la deuda de corto plazo entre ella misma y la deuda de largo plazo.
Y finalmente vemos si la empresa tiene la capacidad con su utilidad operativa de cubrir los intereses. En esta vez nos vamos al PIG, buscamos la utilidad operativa, la dividimos entre el pago de intereses. Como ese dato está negativo, le ponemos un signo negativo antepuesto para que nos dé positivo. Nos da una cobertura de 3.96, lo cual es una muy buena cobertura, o sea, la empresa no tiene problemas de quedarse insolvente con el servicio de la deuda, de los intereses de la deuda. Incluso esta cifra mejora, vemos que estos datos son más o menos estables, un poco crecientes, pero también estables. El apalancamiento sube un poquito, el del multiplicador de patrimonio, eso quiere decir que el apalancamiento ha subido un poquito, y la concentración de la deuda es incluso muy baja, el 13%, la concentración del corto plazo. Eso quiere decir que en términos de endeudamiento la empresa está razonablemente bien. Volvemos a nuestra presentación, ya teníamos estos valores. Vamos a hablar ahora de los indicadores de rentabilidad. Estos indicadores, por supuesto, miden la capacidad de la empresa de generar retornos. Se pueden medir contra las inversiones como activo o patrimonio o contra las ventas, en cuyo caso se llama margen. La rentabilidad básica usualmente se denomina como la utilidad operativa entre el activo total. La rentabilidad sobre los activos es el ROA, o utilidad después de impuestos sobre el activo total. La rentabilidad sobre patrimonio es la misma cifra, utilidad después de impuestos sobre el patrimonio. Y están las medidas de margen. La utilidad después de impuestos sobre las ventas, el margen de ventas, como se llama usualmente, y el margen EBITDA, que es el EBITDA sobre las ventas, cada vez más utilizado. Aquí tenemos los valores, vamos a proceder a calcularlos en nuestro modelo de Excel. Entonces, solo calculamos 4, la utilidad después de impuestos sobre los activos totales. Entonces, la utilidad después de impuestos sobre el activo total. Vamos al balance a buscarla. Esta rentabilidad, como estamos hablando de una utilidad de solamente un trimestre, para que sea comparable, vamos a asumir que esa utilidad se multiplica por 4, entonces nos da un valor de 2.40, ya tenemos cifras anuales, como lo hemos hecho en todos los casos. Hacemos el mismo ejercicio para el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio. Recordemos multiplicar por 4 primero. Nos vamos a buscar la utilidad después de impuestos del último periodo. Y la dividimos entre el patrimonio. Nos da 4.36. Si lo proyectamos, vemos que mejora sustancialmente en los siguientes periodos, cae un poquito. Lo mismo pasa con el ROA. Procedemos a calcular ahora el margen EBITDA. El margen EBITDA ya definimos que era el EBITDA sobre las ventas. Como ambos son trimestrales, no tengo que hacerle ninguna corrección. Tenemos un margen EBITDA de 12.29 que sube a 14, a 13.95. Ese es más o menos el valor. Él se mantiene alrededor del 14%. Y tenemos el margen de ventas, que es la utilidad después de impuestos sobre las ventas. Este tampoco tenemos que corregirlo. Entonces, utilidad después de impuestos, la utilidad final sobre las ventas. Tenemos un valor de 3.41, valor bastante bajo, pero va corrigiendo con el tiempo. Con esto ya tenemos estas estimaciones. Más o menos podemos ver que la compañía, digamos, no tiene unas rentabilidades muy altas, ha mejorado un poco. Continuemos entonces con nuestro análisis. Aquí ya teníamos el resultado. Nos quedan faltando algunos indicadores. Vamos a seguir con el análisis de Dupont. Ya tenemos toda, digamos, la información que necesitamos para el análisis de Dupont. El análisis de Dupont descompone la rentabilidad para los accionistas en 3 componentes: el margen de ventas, la rotación de activos y el apalancamiento. O sea, es una multiplicación de 3 indicadores que ya hemos calculado.
nos muestra cómo se construye el retorno para los accionistas. Ceteris paribus, o sea que si dejamos dos de los tres quietos y movemos solo uno de ellos, si alguno de los componentes se incrementa, la rentabilidad para los accionistas mejora. O sea que si el margen de venta sube, a pesar de que la rotación y el apalancamiento se queden igual, pues la rentabilidad para los accionistas mejorará. Veamos una derivación de este análisis. El ROA sabemos que es la utilidad después de impuestos sobre los activos. Si haciendo, digamos, uso de las reglas algebraicas, divido por ventas y multiplico por ventas y reorganizo, esta cifra ya sabemos que es el margen de ventas, utilidad después de impuestos sobre ventas, y se multiplica por las ventas sobre los activos, que ya sabemos que es igual a la rotación de activos. Por otro lado, sabemos que el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, es igual a la utilidad después de impuestos sobre el patrimonio. Si la divido y multiplico por activos, entonces tengo utilidad después de impuestos sobre activos multiplicado por activos sobre patrimonio. Esta utilidad después de impuestos sobre activos ya la calculamos antes, es igual al margen por la rotación de activos, ¿sí? Y esta cifra es la que denominamos multiplicador de patrimonio, que también ya la hemos calculado. O sea que el ROE es igual al ROA por el multiplicador de patrimonio. Finalmente, entonces, tenemos que el ROE es igual al margen de ventas, este margen que tenemos aquí, utilidad después de impuestos sobre ventas, por la rotación de activos, que es ventas sobre activos, por el multiplicador de patrimonio, que es una medida de apalancamiento. Veamos cómo hacemos esos cálculos. El multiplicador de patrimonio es, como decía yo, activos sobre patrimonio, y finalmente es una medida que implica el apalancamiento, que sabíamos que era igual a los pasivos sobre los activos. Esta es simplemente un procedimiento algebraico que cualquiera puede derivar. Este es el resultado. El ROE, como lo acabo de decir, es igual al margen de rentabilidad, en este caso para el primer trimestre de análisis 341, por la rotación de activos totales de 0.71, por el multiplicador de patrimonio de 1.81. Estos datos ya los calculamos y llegamos al ROE, que de manera independiente hemos calculado, y verificaremos que este es el resultado consistente. Y aquí vemos pues que en este caso ha mejorado. Para subir el ROE de 4.36 a 9.88 subió el margen de rentabilidad, mejoró un poco el multiplicador de patrimonio, o sea, apalancó más la empresa, y este se redujo un poco. Veamos el cálculo ya en nuestro modelo. Lo tenemos acá. Simplemente extraer la cifra de margen de rentabilidad, la cifra de rotación de activos que tenemos allá arriba, esta, y por último el multiplicador de patrimonio que calculamos en el endeudamiento. Fíjense que nos da 4.36, que es exactamente igual al valor que teníamos calculado directamente. Entonces ya con esto podemos hallar el multiplicador de patrimonio. Nos quedan unas medidas, unos indicadores financieros. Ya tenemos la capacidad para hacerlo. Lo haremos en el siguiente video. Muchas gracias.